Bé, bon dia. Gràcies per vindre a aquesta jornada informativa que des de l'Ajuntament de Pedreguer hem organitzat, juntament amb la col·laboració de la CEP i de CREAMA Pedreguer. La idea d'aquesta jornada informativa és més que res perquè, com atesa la situació de la crisi sanitària que estem travessant, vam pensar que tot el que estàvem treballant en projectes europeus des de fa 2 anys, sabeu que estem organitzant i entrant en les subvencions que ixen d'Europa i estàvem en una línia, al veure la situació hem pensat en redirigir aquestes ajudes i, a banda de les que normalment estem participant, també adreçar-se a ajudar a aquelles empreses, als xicotets empresaris, als emprenedors i emprenedores i als autònoms que, evidentment, s'han quedat en una situació prou precària en molts casos. Aleshores vam estar parlant amb les persones que ens han portat aquests 2 últims anys les ajudes europees, que és VAP Consulting, i vam pensar en redirigir aquestes coses i fer algunes xerrades i fer algunes coses dirigides a ajudes a empreses i emprenedors. Per aquest motiu, la primera cosa que anem a fer és aquesta presentació. Eixiran fons europeus en una quantitat important, crec que es parla de 350.000 milions d'euros d'ajudes que van pràcticament totes a Itàlia i a Espanya. Està pendent de firmar-se, però això, i després el procés també està tot en l'aire, perquè el procés després serà per veure qui ho redistribueix, qui ho organitza i qui ho prepara i tot això. Per estar preparats, que millor que anar-hi mirant-ho, Xema Cruz, que és de VAP, que està allí en Brussel·les i que gestiona tot el que són els projectes europeus, ens farà 4 cèntims de quines són les ajudes per al teixit empresarial de Pedreguer. I és important també saber que els projectes europeus van a 7 anys, per tant, hi ha els projectes europeus normals, entre cometes, són del 2021, començaran del 2021 i ara del 21 al 27, i això són els normals, que són els Erasmus, els FEDER, els d'ajuda als ajuntaments rurals i tal, i ara van a fer-ne uns aposta de 4 anys o 3 o 2, encara no se sap, però que seran molts menys, dirigits expressament a mesures post-Covid. I entre elles estan les ajudes a empreses, comerços i emprenedors. La idea és aquesta. Xema ens farà un resum de les fonts europeus als que poden accedir les persones. Posteriorment en farem un altre ja quan ja isquen oficialment quines són totes, per a traslladar-vos també quines són totes les convocatòries que isquen, i serà la idea, bàsicament. No sé si me deixa alguna més. Ens acompanyen també Ventura i Vicent, que també s'han portat els projectes europeus des de 2019, crec que va ser el primer que vam engegar. I no res, és mala hora, ja ho comentàvem quan vam presentar la jornada, és mala hora per a treballadors i treballadores, evidentment, per raons de vols, conforme està el tema de Brussel·les, serà la millor que hem trobat per a poder fer-la, i per això ho gravarem i així totes les persones de Pedreguer que puguen quedar gravat i podran accedir a les dades que ens donarà ara Xema. Gràcies als que heu pogut vindre y no res, vos dicen Xema, que es lo más interesante. ¿Vale? Gracias. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Gracias a SER y al Ayuntamiento por acogernos. Ya he empezado a conocer bien el municipio. Le estaba comentando antes al compañero que mi primera salida en 6 meses de Bruselas ha sido aquí, a la zona de la Marina Alta, o sea que ni tan mal. Un viaje interesante. Como comentaba el alcalde, teniendo en cuenta que más allá de los que estamos aquí, la presentación luego también la van a ver el resto de las personas del municipio que quieran consultarlo a través del vídeo. Yo voy a hacer una primera presentación más general de la financiación en Bruselas y de las líneas de financiación a las que pueda acogerse todo el mundo, teniendo en cuenta que hay muchas diferencias entre lo que puede hacer una empresa muy pequeñita o un pequeño emprendedor a lo que puede hacer una empresa más grande que, por ejemplo, está haciendo innovación. Y luego, pues, si ustedes quieren, visto que es fácil mantener la distancia social aquí, podemos charlar un rato. Ustedes también me pueden contar qué es lo que están haciendo, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus intereses. Vamos charlando y quizás podamos hacer una presentación más tailor-made, más adecuada a sus necesidades, ¿no? Pero
Sí que quería, antes de nada, darles un marco de esto que es Unión Europea y lo que hablaba el alcalde de los fondos, porque nos encontramos en un momento muy interesante, porque nos encontramos probablemente en el momento más interesante a nivel de ayudas de los últimos muchos años, pero también nos encontramos en un momento de una cierta incertidumbre con respecto a las ayudas. Si vosotros ponéis un telediario, estaréis constantemente escuchando los famosos 750.000 millones y que si Pedro Sánchez está negociando con Merkel, pero luego los holandeses no quieren que se utilicen de tal manera. Bueno, todo eso, que es lo que se está cociendo ahora en Bruselas, que se tendría que acabar de cocer ya mismo, es lo que luego va a acabar convirtiéndose en un paquete específico de ayudas de 2, 3 años, 4 años máximo, que va a permitir que tengamos en países como el nuestro probablemente 2, 3, 4 veces más fondos de los que tenemos normalmente en la Unión Europea, que ya son bastantes, y que se dediquen principalmente a todo lo que tiene que ver con post-COVID, no solo las cuestiones sanitarias, sino sobre todo el apoyo al tejido económico o al tejido empresarial. Entonces, en ese sentido, un mensaje de cierto optimismo y de cierta expectación. También es cierto que hasta que no esté todo cerrado, esa negociación, va a ser complicado el saber si la ayuda se puede pedir el día A, el día B, o cuál es la tramitación de esa ayuda, con lo cual podemos tener un segundo momento ya de más en detalle de ver cómo lo tramitamos, ¿no? Entonces, una visión genérica que os quería dar y luego, en función de lo que me contéis, ir dirigiendo un poco la conversación hacia donde os resulte interesante. Como el tema de Europa, no sé si estáis especialmente familiarizados o no, o de la Unión Europea, no es muy fácil de entender, uno escucha hablar de un montón de cosas del Parlamento Europeo, de la Comisión, el alcalde lo sabe, que ha estado por allí, de reuniones, que no es fácil de entender. Bueno, olvidaros de la mayoría de caras, de conceptos, de instituciones que hayáis escuchado a la hora de hablar de financiación, que es lo que aquí nos interesa en esto. Solo os tiene que interesar dos cosas. Si vosotros queréis financiación a fondo perdido, subvención pura y dura, eso es Comisión Europea, olvidaros de otra cosa. Y si vosotros queréis préstamos a unas condiciones más favorables de las que pueda ofreceros un banco normal, tenéis el Banco Europeo de Inversiones con la Comisión. Son, digamos, las dos entidades, las dos organizaciones con las que se puede trabajar. Estos fondos, en muchos casos, o en algunos casos, tienen que tramitarse directamente con Bruselas, pero no es la mayoría de los casos y por lo tanto tampoco siempre hay que ir con ese miedo de cómo yo me voy a acercar a Bruselas, voy a interactuar con ellos, voy a solicitar una subvención a la Comisión Europea en inglés, sino que en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, esa tramitación de fondos europeos se hace en administraciones o en ventanillas nacionales, bien en la Generalitat Valenciana, bien en algún ministerio en concreto, en función del tipo de ayuda. Y eso hace que las ayudas sean, a la hora de tramitarlas, un poco más sencillas. Pero que no se nos olvide que son fondos europeos, que no se nos olviden que los famosos fondos FEDER que suenan de por ahí son fondos que vienen de Europa, que lo pasa que a la hora de ejecutarlos pues se concede la capacidad de ejecución de esos fondos o de reparto de esos fondos a administraciones que están más cercanas al ciudadano. En ese sentido os voy a explicar luego en un par de diapositivas cuáles son esos fondos, cómo se tramitan y demás. Y como os decía, tenemos dos tipos de fondos, unos fondos que son reembolsables y otros no reembolsables. La tendencia, sobre todo para los próximos años, es combinar ambas lógicas. Yo sé que a todo el mundo lo que le interesa es, bueno, que me den una ayuda que no tenga que devolver. Normalmente os diría, eso cada vez pasa menos. Normalmente. Ahora, como veis en la diapositiva, estamos en un periodo poco normal por la situación del COVID y vamos a encontrarnos durante 2, 3, 4 años con ciertas excepciones a estas reglas y vamos a tener situaciones en las que podemos encontrar ayudas directas, pero no suele ser lo normal, ¿vale? Primera diapositiva para entender un poco de qué es lo que estamos hablando, a qué nos estamos refiriendo. Segundo, desarrollar un poco más lo que comentaba el alcalde, el momento en el que nos encontramos, muy especial en relación a la financiación europea. Para que entendáis muy simplemente cómo funciona el tema de los fondos en general de la Unión Europea.
Igual que aquí el Ayuntamiento tiene su planificación, su presupuesto, la Unión Europea tiene presupuestos que duran 7 años. Y a partir de ahí, cada 7 años se ve cuáles son las prioridades. Teniendo en cuenta que es cierto que los fondos se utilizan para muchas cosas, sí que es verdad que en función de las prioridades que se negocian cada 7 años, van hacia un sitio más o van más hacia otro. Por ejemplo, estamos en un periodo que estamos casi cerrándolo, que es la financiación que teníamos entre el 14 y el 31 de diciembre de este año, de 2020, y esos fondos, esos presupuestos que se negociaron en el año 2012, 2013, plena crisis económica, dicen que la mayoría de los fondos tenían que dedicarse a temas que tengan que ver con empleo, con inclusión social para el empleo y demás. Eso quiere decir que probablemente hayas escuchado mucho hablar a través de diferentes vías, pues de Fondo Social Europeo, de lucha contra el desempleo y cuestiones por el estilo. Ahora hemos estado en los últimos meses negociando todo lo que es el paquete de financiación normal para 2021-2027. En la negociación normal y corriente pre-COVID, lo que salía era que los próximos años vamos a hablar mucho de la Europa verde y de la Europa digital. Y por lo tanto, por ahí van a ir mucho las cosas, muchas subvenciones, muchas ayudas a todo lo que tenga que ver con preservación ambiental, con municipios smart, inteligentes y cuestiones por el estilo. Eso quiere decir que prácticamente todo tipo de financiación, si cuando la solicitamos de alguna manera u otra la orientamos hacia esa vía, podríamos tener más posibilidades de financiación. Pero claro, en el momento en el que estamos cerrando esa planificación 2021-2027, nos encontramos con el tema del COVID y como consecuencia del COVID nos encontramos con una crisis económica de nuevo, nos encontramos con datos de paro en países como el nuestro que se van a disparar y de nuevo el empleo vuelve a entrar. Con lo cual, 3 claves para la financiación para los próximos años. Europa verde, Europa digital y de nuevo empleo, inclusión social en el empleo. Son las 3 palabras o los 3 elementos claves. En cualquier periodo normal, como les explicaba antes, como os explicaba antes, esas líneas de financiación podéis optar a ellas en función del tipo de financiación, o bien a través de Bruselas, o bien a través de la Generalitat o del Estado. Cambia un poquito. Lo que hace la Unión Europea es, bueno, aquellas líneas de financiación que tienen más que ver con cuestiones, por ejemplo, de innovación, que son para empresas un poquito más grandes, que tienen más capacidad de dirigirse a la Administración Europea, normalmente son convocatorias que se suelen gestionar desde Bruselas. Aquellas convocatorias que tienen menos que ver con innovación, tienen que ver con otros aspectos, suelen estar gestionadas más desde aquí. Eso no significa que si tú quieres fondos para la innovación no los puedas encontrar fondos europeos vía Generalitat o vía Estado, pero al revés sí que pasa. Es decir, no vas a encontrar material o financiación para comprar mascarillas para un comercio en Bruselas, lo vas a encontrar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco de cara al modelo de negocio que tengáis, qué es lo que queráis hacer con los fondos europeos, vais a poder ver en función de vuestras expectativas hacia qué ventanilla podéis ir dirigiéndoos. Pero lo que nos encontramos, como os decía, es en ese cuadrito que veis en medio, con un momento un poco extraño. En el que de repente tenemos el COVID desde marzo hasta aquí y claro, teníamos un presupuesto que estábamos de salida, de cierre y había que ver cómo conseguíamos reajustar ese presupuesto que teníamos hasta 31 de diciembre de este año a la realidad del COVID. Y lo que se hace, que quizás a alguno le suene un poco por lo que haya ido escuchando, es desarrollar una serie de herramientas, una serie de intervenciones que no llevan una dotación presupuestaria nueva o extra, sino que lo que han hecho ha sido el dinero que teníamos que nos quedaba hasta el 31 de diciembre, lo reajustamos un poco, vemos qué hacemos con él y lo ponemos a disposición de la lucha contra el COVID, principalmente de cuestiones que tienen que ver con temas sanitarios, salud pública, que es lo que más necesitábamos en este momento. Pero todavía no estamos en la ejecución de esos famosos 750.000 millones que está negociando Bruselas. Eso va a llegar probablemente a partir de principios del año que viene o finales de este año, veamos cómo se negocia durante un periodo de 2, 3 años, que es lo que se está negociando. Es decir, todavía no estamos en el momento del gran desembolso, el gran plan Marshall del que se habla de la Unión Europea, que no está aquí todavía, pero que está cerca de llegar. Y eso es lo que realmente luego nos va a interesar.
Es decir, toda esa cantidad de dinero que se va a sumar a la planificación normal de fondos. Entonces tenemos un periodo de fondos que va desde el 21 hasta el 27 normal y corriente, con los mismos fondos que más o menos teníamos en el periodo anterior, que no está mal, estamos hablando de un billón con B de euros que pone a disposición la Unión Europea para un montón de programas, algunos de los cuales el municipio los conoce bien, cuestiones de deporte, temas de wifi, mil cosas diferentes, y aparte de eso se saca un programa específico que se concentra en 2 años, 3 años, que lleva a los 750.000 famosos millones de euros, que en vez de estar dirigido a todos los países de la Unión Europea, está muy focalizado en aquellos que más han sufrido el impacto del COVID, que es el caso de España, de Italia y demás. Es difícil hacer cálculos todavía, pero claro, si tú tienes un presupuesto normal, habitual, de 1 billón para 7 años, y ahora, además de eso, tienes prácticamente otro billón concentrado en 3 años y concentrado en 2, 3, 4 países, eso quiere decir que la previsión de fondos para España es que en los próximos 2, 3 años se va a duplicar, a triplicar o más. ¿Eso cómo se va a gestionar? Es lo que tenemos que ir viendo porque es lo que se está negociando. Es decir, sabemos lo que nos va a llegar, tenemos esa buena noticia, pero hay que ver si eso lo va a administrar el Estado, lo va a administrar la Generalitat o cómo se va a ir administrando. Pero hay cosas que se pueden ir haciendo. De esos 750.000 millones que vamos a tener, que son, digamos, esa partida específica, o están repartidos en varias áreas. Voy a comentaros 2. Hay un área más de ayuda a empresas o el desarrollo económico, y hay otra área que tiene que ver con apoyo a los estados. Y os comento las dos porque aunque seáis empresarios, las dos os afectan, una de una manera y otra de otra, pero las dos os afectan. La línea de apoyo a estados lo que nos dice es que en los próximos años, los próximos 3 años, se va a apoyar mucho la política de cohesión, es decir, el desarrollo regional, el apoyo a la política más municipal, a la política más local. Eso está muy bien, porque bueno, probablemente en algún sitio hayáis escuchado Comunidad Valenciana, que es, digamos, la unidad de medida que hay en Europa, en este caso a nivel español, comunidades autónomas, Comunidad Valenciana, con un cierto desarrollo económico. Eso quiere decir que cada vez vienen menos fondos de Europa para el desarrollo del territorio. Y sin embargo, si en condiciones normales estaríamos de salida, estaríamos con una previsión de fondos más baja, ahora los famosos fondos FEDER, el famoso Fondo Social Europeo, nos vamos a encontrar con que nos va a llegar una partida presupuestaria extra que se pueda aprovechar. Esos fondos se utilizan para muchas cosas a nivel empresarial, como les he explicado antes, Fondo Social Europeo. Eso es para ayudas, por ejemplo, a las empresas para poder incorporar a trabajadores en situación de exclusión social, o formación para el empleo de los trabajadores, o formación para empresarios, o formación para emprendedores, por ejemplo, ¿no? Eso viene por esa línea. El segundo elemento es el apoyo, como les decía, a la Europa Verde y a la Europa Digital, y el tercer elemento es el apoyo al desarrollo rural. El desarrollo rural, que es muy interesante porque además viene muy ligado al desarrollo rural vinculado al turismo, que se ha visto muy afectado por la crisis del COVID, y cómo ese turismo tiene que ser cada vez un turismo menos masificado, más en entornos abiertos, espacios abiertos y demás. Eso quiere decir que nos vamos a encontrar con un paquete de ayudas interesante para promover negocios en territorios o en zonas como esta, ¿no? Con lo cual, a priori, por ese sentido o por esa vía, las cuestiones o lo que vemos es que nos llegan cosas interesantes. Y luego tenemos una línea de financiación también muy fuerte que tiene que ver con el apoyo directo a empresas. Tienes o bien apoyo de manera genérica a las pequeñas y a las medianas empresas, sobre todo aquellos sectores más afectados por COVID, que hay muchos, pero puede ser turismo, puede ser muchos sectores determinados, y en este caso, no en todos, pero en la mayoría de los casos, lo que nos vamos a encontrar son fondos reembolsables, es decir, préstamos en buenas condiciones, aunque hay algunas, como les decía antes, algunas líneas de financiación específicas que se van preveyendo que van a salir y que son subvenciones a fondo perdido, prácticamente al 100% para las pequeñas y medianas empresas. Y luego, más allá de las pymes en concreto, pequeñas y medianas empresas, hay unas líneas de financiación que en principio van a salir específicas para
sectores estratégicos claves, y ya no hablamos solo de pequeñas y medianas empresas, sino empresas más grandes también, que van a poder recibir apoyo o van a recibir financiación. Es un marco bastante excepcional. Tienen que entender, y ahora ya voy a pasar a la parte de ayudas más concretas, tienen que entender que un apoyo específico a una empresa distorsiona el mercado. Si yo soy Comisión Europea y yo le financio a usted y usted es competencia de ella y a usted le doy el dinero y a ella no, estoy distorsionando el mercado. Con lo cual, como regla general, normalmente lo que se financian son o acciones de innovación o acciones de sostenibilidad, preservación ambiental. Son el tipo de cosas que a las empresas le van más. O en caso de una crisis como esta de la COVID, pues ayudas eso, a la compra de mascarillas, productos higiénicos y cosas por el estilo. Pero nos encontramos, como les digo, en una situación muy específica, donde en cierta manera las normas se van flexibilizando y se van a poder hacer más cosas diferentes. Bueno, eso, poco el marco genérico en donde nos vamos moviendo. Como veo que alguien mueve la cabeza con el plan HOPE, el otro día en la presentación del plan HOPE se hizo una referencia a los 750.000 millones y un poco esta situación, y quería profundizarles un poco más porque es verdad que en las últimas 3 semanas, desde que se presentó el plan HOPE, se han ido avanzando un poco en el nivel de detalle de qué es lo que nos va a venir, y quería actualizarles un poco la información. A partir de ahí, lo que nos vamos a encontrar es que por cualquiera de estas vías de financiación que les he ido presentando, bien la financiación normal, bien la específica de este año para el COVID, bien la que viene en los próximos años con los 750.000, la cantidad de ventanillas, como ven ustedes, es amplia, porque tienen ustedes Generalitat, tienen ustedes, depende del área, diferentes ministerios, tienen ustedes las ventanillas de la Unión Europea, que son también muy variadas, y necesitamos un sitio para una persona, un emprendedor, un empresario que no tiene ni tiempo ni tiene por qué estar conociendo todas las ventanillas a las que dirigirse, una serie de sitios que nos permitan recibir esa información más centralizada. Yo les voy a poner un par de ejemplos, pero realmente el otro día cuando hicieron la presentación de HOPE me pareció que estaba bastante bien estructurado, bastante sencillo, y ya que encima es de la tierra, que es Generalitat Valenciana, pues creo que hay que darle una cierta visibilidad. Como verían ustedes en la presentación, en esta plataforma van recopilando, y no sé, ayer iban por 70 y tantas las convocatorias que están abiertas en este momento, líneas de financiación muy diferentes, que pueden ser líneas de financiación directamente que da Europa para los empresarios, pequeñas y medianas empresas, líneas de financiación que da Europa pero que gestiona la Generalitat y entonces las marcan como Generalitat, o líneas de financiación que da la propia Generalitat sin que sean fondos europeos, pero que son ayudas a empresas. Normalmente, la reflexión la hacían las propias personas que presentaron el programa HOPE en la Generalitat Valenciana. El principal problema que nos encontramos es que si te sale una convocatoria de la Comisión Europea donde tú, por ejemplo, ahora mismo tienes abierta ayuda a la promoción de productos agrícolas. Tenemos una cooperativa agrícola aquí, en la zona de Pedreguer, y quiere promocionar sus productos, puede presentar un proyecto. La experiencia nos dice que en el plazo que nos dan para presentar un proyecto grande, en 3 meses, por ejemplo, 2 meses, 3 meses, no da tiempo a presentar un macroproyecto, si tú tienes que ser una cooperativa que quiere organizar toda una campaña de comunicación y demás. Entonces, lo que es interesante ya no es solo tener la herramienta, que es una herramienta muy útil, donde te van diciendo las convocatorias que han salido, sino conocer un poco tanto el marco como las líneas de financiación en general, para poder intuir qué es lo que va a salir en los próximos meses y hacer una planificación. Sobre todo estamos hablando de empresas un poquito más grandes y que se puedan permitir el decir, oye, pues yo no necesito apoyo de subsistencia en este momento, pero necesito saber o necesito planificar qué voy a hacer en los próximos meses, porque lo que quiero es internacionalizar mi negocio, por ejemplo. Lo que quiero hacer es empezar a vender en el exterior, porque en este momento el mercado local o el mercado nacional se me queda pequeño, ¿no? O yo quiero vivir una experiencia como emprendedor que me permita establecer contactos con emprendedores de otros territorios. Entonces, eso requiere una cierta planificación y va mucho más allá del saber la convocatoria que ha salido en este momento, y tiene mucho más que ver con qué es lo que va a salir. Bueno, aparte del plan HOPE, el Ministerio, en este caso Hacienda, que es la que agrupa todas las líneas de financiación, a través de una línea específica para una plataforma específica para pymes, también tiene su buscador de ayudas. Se lo dejo marcado porque la presentación la dejo a su disposición para que tengan todos los links, pero como les digo, es verdad que el otro día en la presentación del plan HOPE la plataforma es bastante
asequible, amigable y se puede trabajar bastante bien con ella, así que se la quería dejar como referencia. Les quiero dejar, no sé si es el caso de ustedes, cuando estamos hablando de empresas un poquito más grandes, aunque sean pequeñas y medianas empresas, y quieren hacer intervenciones, proyectos de más envergadura, por ejemplo, temas que requieran inversión para infraestructuras y cuestiones por el estilo, ya las ayudas no son ayudas vía subvención directa, sino que son préstamos. Bueno, pues si fuese el caso, les dejo algo de información sobre cómo funciona el Banco Europeo de Inversiones, sobre cómo se tramitan esas ayudas. Si son ayudas a pequeñas y medianas empresas, préstamos, esos préstamos vienen normalmente a través de entidades financieras. Es decir, ustedes van a ver que se van a un banco y últimamente, o en estos días, en estas semanas, estos meses, lo van a ver mucho, que cada vez hay más líneas de préstamos en determinadas condiciones a pequeñas y medianas empresas, porque es una línea de liquidez que acaba de abrir el Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Y se gestiona a través de bancos pequeños. Si estamos hablando de intervenciones más grandes, ya de una infraestructura y quieres pedir un préstamo de una cantidad determinada, ya hay la opción de presentar proyectos directamente al Banco Europeo de Inversiones. Les dejo simplemente la diapositiva con los links para que lo tengan en cuenta y vean qué tipo de intervenciones para proyectos grandes se prioriza, ¿no? Todo lo que tiene que ver con clima, con innovación, con infraestructuras y demás, va por la línea de financiación grande y va por la concesión directa por parte del Banco Europeo de Inversiones. Pero si lo que ustedes son o lo que ustedes están buscando o quieren son subvenciones directas, entonces volvemos a cómo la pido y a quién se la pido. Y les vuelvo a hacer la reflexión de antes. Si ustedes quieren ayuda directa para cuestiones que tienen que ver mucho con innovación, mucho con internacionalización, mucho con intercambio de experiencias de sus modelos de negocio con otras experiencias europeas, hay una serie de líneas de ayuda que vienen de la Unión Europea y que gestiona Bruselas directamente. Si ustedes lo que están buscando es apoyo a otro tipo de cuestiones, infraestructuras más pequeñas, desarrollo sostenible, apoyo a ayudas para el empleo y cuestiones por el estilo, fondos europeos pero a través del Estado o la Generalitat. Por dos líneas principalmente, los famosos fondos FEDER, y le dejo una referencia de los programas que tiene FEDER aquí, tanto a nivel nacional, que lleva el Ministerio, como el FEDER para la Comunidad Valenciana, que lleva la Consellería de Hacienda, con las convocatorias que va saliendo. Dentro de FEDER, algunas de apoyo a pequeñas y medianas empresas, porque hay alguna línea específica para ello, pero van a ver que se repite mucho la misma lógica, pero más a nivel localizado que les explicaba antes, es decir, apoyo principalmente a temas de innovación, apoyo a cuestiones medioambientales o créditos reembolsables a pequeñas o medianas empresas, y bajo la línea del Fondo Social Europeo encontrarán ustedes apoyo a formación de trabajadores principalmente. Les dejo referido, tanto en FEDER en España como en FEDER Comunidad Valenciana, así como en Fondo Social Europeo, la información del programa, de quién lo gestiona, de cuánto dinero tiene y de qué se puede hacer ahí. Porque ven ustedes que la administración, en este caso nacional, o la administración autonómica, a la hora de gestionar esas ayudas, luego también determina quiénes son las entidades más cercanas todavía al ciudadano que lo van a gestionar. Por ejemplo, temas que tengan que ver con crecimiento sostenible, donde la administración es elegible, pero también las empresas, por ejemplo, infraestructuras, eficiencia energética y cuestiones por el estilo, se trabajan a través del IDAE, que son los que dan las ayudas. En este momento, por ejemplo, para ustedes como ayuntamiento, para empresas que se dediquen a temas de este tipo, tienen una línea de ayudas abierta del IDAE hasta el último de este año, con fondos todavía a disposición. La parte de crecimiento innovador, que ahora se la voy a detallar un poquito más porque viene a través de las cámaras de comercio, y el que esté acostumbrado a trabajar con cámaras de comercio verá que de vez en cuando salen líneas de ayuda. Bueno, muchas de esas vienen con fondos de la Unión Europea, se publiciten más o se publiciten menos, y el tema de la iniciativa PYME, que son los préstamos a pequeñas o medianas empresas que se dan.
En el tema, en lo referido a la Cámara de Comercio o a las cámaras de comercio, principalmente suele ser la nacional, la Cámara Española de Comercio, la que distribuye esos fondos a través de algunas convocatorias que va abriendo con cierta frecuencia. Se las dejo referidas, hay alguna más, pero yo creo que podría interesarles por el tipo de territorio que es, más allá del programa de garantía juvenil, que es la incorporación de jóvenes al mercado laboral y el apoyo a las ayudas que dan, o del programa de integración de migrantes, que entiendo que, bueno, pues no sé si es algo que les interese mucho o no, pero hay dos líneas de financiación que creo que se adecúan más a las necesidades de ese territorio, que es un programa específico para temas de turismo y que ya no se refiere solo a la zona de playa, sino el cómo desarrollar turismo en entornos rurales, y un programa específico de apoyo a pequeñas y medianas empresas que tiene también la Cámara de Comercio con fondos europeos. Con Fondo Social Europeo lo mismo, y les dejo especificado quiénes son las entidades y los programas con su información a los que se pueden referir para que vean las ayudas que tienen bajo Fondo Social Europeo, que lo tienen a nivel nacional o a nivel Comunidad Valenciana. Pero eso, digamos, que para ustedes debería ser relativamente fácil. Sé que no lo es, y es un problema de la administración, es decir, esta información que maneja la Generalitat o que maneja el Estado es una información que tendría que ser fácilmente accesible al usuario, al ciudadano, al trabajador, al empresario. No lo es, pero si no lo es, imagínense aquellas líneas de financiación que directamente gestiona Bruselas. Esas sí que ya son poco conocidas, por no decir prácticamente nada, y son en esas líneas de financiación en las que yo me quería focalizar un poco más en los últimos 5 o 10 minutos para ir cerrando la presentación y tener la oportunidad de charlar con ustedes, ¿no? Cuando estamos hablando de empresas, cuando estamos hablando de innovación principalmente, innovación, luego hablaremos un poco de apoyo al emprendimiento, pero de innovación, hay una línea muy interesante que tiene la Comisión Europea y que gestiona directamente a la Comisión Europea, que es lo que se llama Instrumento PYME, que es apoyo, financiación directa a la promoción de la innovación por parte de pequeñas y medianas empresas. Entonces, cualquiera de ustedes que tiene una idea de negocio, un desarrollo de una tecnología, pero puede ser no solo una tecnología, sino un modelo concreto, un servicio determinado que quiera ofrecer y que entiende que es algo innovador. Ustedes tienen cada 3 meses una convocatoria abierta por parte de la Comisión Europea con este instrumento PYME, donde no es una tramitación especialmente compleja, es cierto que hay que trabajarla, pero no especialmente compleja, donde ustedes presentan su idea de negocio. Esa idea de negocio, si es aprobada, directamente recibe una subvención de 50.000 euros para que pueda ser plasmada en detalle a papel, es decir, no para desarrollarla, sino para ser plasmada en detalle a papel. A fondo perdido, 100% de la subvención. No está mal, es decir, esos 50.000 euros dan para financiar un estudio, para que esa intuición de mi negocio podría salir bien y es innovador se base en datos concretos. Y esa es la primera fase. Si ese estudio o lo que se hace con esos 50.000 euros se entras a la segunda fase y te lo aprueban, la Comisión Europea te dice, vale, entonces yo sí que apoyo el desarrollo de tu modelo de negocio innovador. Y ese desarrollo de modelo de negocio innovador te lo voy a apoyar depende de lo que tú necesites, en una franja que puede ir hasta los 3 millones de euros. Es decir, estamos hablando de intervenciones ya grandes. En este caso, una cofinanciación del 70% de tu negocio. No está mal, es decir, para una persona que tiene un modelo de negocio innovador, el sentarse a ver si esto puede funcionar, o un producto innovador, si esto puede funcionar y que de repente la comisión te financie el 70% de tu intervención, es una cosa bastante interesante, ¿no? Con lo cual es una vía de financiación que para cierto tipo de modelos de negocio podría valer. El segundo programa, que se lo dejo referido, que tiene que ver con empresas, con emprendimiento, es el programa COSME, que es el programa de competitividad de empresas. Este programa está operativo todavía hasta 31 de diciembre de este año y luego se renovará para los siguientes 7 años. Irán sacando convocatorias. Ahí se trabaja más, ya no como empresa individual, sino a través de manera consorciada. Pues yo qué sé, imaginen que ustedes en el municipio, la agrupación de empresarios del municipio con la alcaldía del municipio
quieren participar en un proyecto de intercambio de buenas prácticas y de experiencias de cómo se gestiona el tejido empresarial en un territorio con empresas de otros países. Eso se financia a través, por ejemplo, de COSME, que además tiene una línea de financiación específica para internacionalización. Si ustedes tienen una empresa, tienen un producto que quieren ustedes trasladar al exterior, pues porque la oferta turística del municipio puede interesar en el extranjero, o porque ustedes vendan un producto agrícola, por ejemplo, que pueda interesar en el extranjero, ustedes tienen una línea de apoyo a través, dentro de COSME, de lo que es la Red Europea de Empresas, que es una macro red internacional de apoyo o asistencia al empresario, que para internacionalizar lo que hacen es, primero, darles una asistencia técnica, es decir, yo quiero comercializar mis productos en el exterior y por lo tanto voy a pedir, si es para Marruecos, por ejemplo, voy a pedir que me den información sobre la situación del mercado en Marruecos y que me den una cierta asistencia, y algún apoyo económico, es verdad que es muy puntual, pero algún apoyo económico, por ejemplo, para asistencia a ferias o a agendas de trabajo, para la internacionalización de tu modelo de negocio, ¿no? Sí. Entiendo que eso es hasta el 2020. Esto es, en teoría, hasta 2020, porque no se especificó para COVID, pero la previsión que hay es que el mismo paquete vuelve a salir con más o con menos dinero, pero vuelve a salir para el 21-27. Todavía se está negociando, pero por ejemplo, lo que es instrumento PYME, que entra dentro de la parte de innovación, la previsión que hay es que para innovación se mantienen los fondos o incluso se multiplican, con lo cual, y encima teniendo en cuenta el apoyo que necesitan las empresas en este momento, probablemente el instrumento PYME no solo se mantenga, sino que tenga más dotación presupuestaria, ¿no? El apoyo a la internacionalización de empresas, tremendamente importante, esta estructura se mantendrá, es decir, hace falta ver exactamente cantidades concretas que se tienen que cerrar antes de final de año y se lanzarán las convocatorias a las que quedan en este programa de aquí a final de año y las que son para el siguiente programa los próximos 7 años, pero la previsión es que se mantenga como hasta ahora, ¿sí? Y bueno, ya les doy un último ejemplo, que es para proyectos en el marco de ustedes que están en la cuenca del Mediterráneo, cuando pues a alguno le interesa, proyectos que se quieran trabajar también de manera consorcial, pues en el que vayan empresarios, cámaras locales de comercio, institutos de investigación, centros de innovación, autoridades locales, autoridades provinciales, en el marco del Mediterráneo, es decir, uniendo sur y norte del Mediterráneo para desarrollos de proyecto que tengan que ver con innovación, desarrollo de pequeñas y medianas empresas, emprendimientos verdes y demás. Es una línea. Cuando se trabaja norte-sur, es decir, cuando se trabaja con Europa, con otros territorios que normalmente tienen menos desarrollo económico, tiene mucho que ver con transferencia de experiencias y buenas prácticas, es decir, esto ya es más para todos nos beneficiamos, todos participamos de la ejecución de un presupuesto, todos trabajamos juntos, pero realmente al final son más los del sur los beneficiarios económicos de la intervención que los del norte del Mediterráneo. Sí, tienes diferentes, dentro de lo que es Interreg, tienes como diferentes programas, diferentes cuestiones, algunos te permiten, el Mediterráneo es el que os pilla específicamente mejor por la zona geográfica, pero tienes algunos Interreg que te van a permitir el establecer vínculos de cooperación con otros lugares de Europa, o os pilla también SUDOE, que es para España, parte de Francia y Portugal. Es decir, un poco en función del área geográfica os podéis acoger a diferentes programas. En cualquier caso, y ya con esto voy a cerrar, prácticamente todos los programas genéricos de financiación de la Unión Europea, y desde luego los específicos que van a salir para COVID, y estamos hablando de más de una vez, o sea, esto es un programa, 2 programas que os he explicado, pero hay una veintena larga de programas, prácticamente todos permiten de manera directa o indirecta participar ya las empresas. En algunos casos directamente, ayudas directas, en otros casos agrupaciones de empresas o a través de ayuntamientos que las apoyan, que se puedan ir beneficiando. Es decir, la pléyade de ayudas es tremenda. Ahora hay que ir viendo caso por caso con ustedes cuáles son un poco las necesidades del municipio, de los empresarios del municipio, y ver qué se puede ir haciendo, cómo se puede ir canalizando. ¿De acuerdo? Bueno, como primera presentación, como fotografía genérica de qué es lo que nos vamos a encontrar, yo creo que ya he hablado suficiente. A partir de ahí, creo que había una persona, el señor, el empresario, si no me equivoco, trabajas como emprendedor, ¿no? Sí, como autónomo, como emprendedor. En este caso,
Es verdad que para emprendimiento, para emprendedores como autónomos, la mayoría de las veces el acceso a las ayudas, sobre todo estas vía Unión Europea, son imposibles, es decir, exactamente, pero bueno, sí que hay algunos programas o intervenciones muy específicas para emprendedores que supongo que conocerás, que tienen mucho más que ver con fortalecimiento de capacidades y demás. La línea, por ejemplo, de Erasmus para jóvenes emprendedores. Es una sociedad. Vale, no uso. En cualquier caso, para los que nos estén viendo vía vídeo y que sean emprendedores, líneas de financiación pues, para establecimiento de modelos de negocio, para, por ejemplo, para nuevos emprendedores que quieran desarrollar un modelo de negocio concreto y que no sepan del todo cómo hacerlo y que se puedan acoger a establecer con financiación de la Unión Europea una línea de colaboración con un emprendedor europeo que ya lleve más años de experiencia. Y eso sirve además para establecer vínculos de colaboración, es decir, yo soy un emprendedor que desarrolla un modelo de negocio aquí en Pedreguer, pero resulta que ese modelo de negocio se está desarrollando ya en un país escandinavo, yo me voy, estoy 6 meses allí, me pagan una estancia, estoy trabajando con ese señor de Escandinavia, aprendo de su experiencia y encima hago un plan de negocio conjunto que me va a permitir luego trabajar con él y por lo tanto no solo desarrollar mi negocio, sino establecer vínculos de colaboración. O al revés, yo soy el emprendedor que tiene más de 3 años de experiencia aquí en Pedreguer y quiero acoger a una persona que viene de Escandinavia, que quiere aprender y que encima va a colaborar conmigo y eso me va a permitir aprender del trabajo que él viene realizando. Es decir, líneas de financiación, de apoyo también para emprendedores hay, pero bueno, les dejamos toda la información aquí para que ustedes las puedan ir consultando. Bueno, pues ahora si ustedes quieren comentar un poquito quiénes son, cuáles son sus expectativas y cómo podemos ir viendo cómo encauzarlas, encantado de escucharles. Aquí en Valencia tienes mediante delegación, ¿no? Sí. Sí. El IBACE sacó unas ayudas también para un COVID hace el mes de mayo. Claro, pero la primera tanda de ayudas que se va dirigiendo a través del IBACE, que normalmente son fondos, como les decía, el paquete de fondos de recuperación de FEDER, de Fondo Social Europeo y de alguna línea de financiación más que hay por ahí que no sabíamos se iban a utilizar para otras cosas o que se iban medio a perder, se utilizan en el mes de abril, en el mes de mayo para unas primeras intervenciones que son primera intervención más de emergencia, digamos, ¿no? A partir de ahora la previsión, como les decía, es ya menos intervención de emergencia, durante 6 meses menos emergencia y más apoyo a desarrollo económico y luego todo el paquete que nos llegará a los próximos 3 años de los 750.000 millones. Sí, bueno, es IBACE, depende de lo que quieran, del enfoque que ustedes quieran a nivel nacional, Ministerio de Empleo, si es inclusión para el empleo, es empleo, la parte de asuntos sociales, es decir, hay diferentes ventanillas, por eso creo que era interesante tanto ofrecerles las plataformas que las agrupan como la referencia de los links a los programas para que vean quiénes son cada una de las entidades que están gestionando esas ayudas. Bueno, pues cuando hablamos de, digamos, empresas más grandes, sobre todo la línea de financiación va por ahí, va por innovación. Y la verdad es que iniciativas de innovación, o sea, el apoyo a la innovación que da la Unión Europea es muy, desde la perspectiva del enfoque de la innovación, es muy abierto. Es decir, cuando uno habla de innovación no se está refiriendo exclusivamente a innovación tecnológica. Es decir, si es una innovación porque es un modelo de comercialización completamente diferente, o ofrece una atención al consumidor de una manera determinada, todo eso puede considerarse innovación. Y la verdad es que para un modelo de negocio, como puede ser una cadena, en este caso de supermercados, tener una idea innovadora, el poder pasarla a papel de manera sencilla, efectivamente, y a partir de ahí, lo bueno en este caso, Instrumento PYME, es que con esos 50.000 euros que te dan para, bueno, tengo mi idea y ahora quiero ver cómo lo desarrollo, ¿no? A fondo perdido lo que haces es que alguien venga y con ese dinero te apoye a desarrollar todo ese business plan que luego vas a presentar para que la Comisión Europea te lo apruebe, ¿no? O sea, es, digamos, aunque no se vende como preinversión, es una parte de preinversión, de apoyo a ti para que tú puedas idear bien tu proyecto. Entonces, en ese sentido, no es extremadamente complicado. Si estamos hablando de este apoyo a empresas a través de la innovación, resulta que, en este caso, tu negocio tiene interés en desarrollar
una línea, yo qué sé, pues de trabajo con el norte, de venta online, ¿vale? Pero por ejemplo, de venta online, ¿no? Pero por ejemplo con un proyecto mucho más grande, ver cómo se está haciendo la venta, ver cómo se está haciendo la venta online, por ejemplo, en otros lugares de Europa, ¿no? Entonces desarrollar un proyecto que te permita a negocios de 5 o 6 países europeos analizar, reunirse, juntarse, ver cómo están haciendo la venta online y cosas por el estilo, y eso ya es verdad que el nivel de tramitación administrativa no lo haces en 2 tardes, ni lleva una preinversión, es decir, necesitas un trabajo ya de meses, de redacción o de formulación en inglés, de búsqueda de socios y de apoyos y demás. Por eso, en muchos casos, para este tipo de intervenciones, por ejemplo, aunque sea apoyo a pequeñas y medianas empresas en el marco de Interreg y demás, las empresas suelen ir de la mano de una administración, suelen ir de la mano, si es temas de innovación para pymes, de una universidad, de un centro de investigación, se monta un macro consorcio y al final las empresas son un elemento más de un macro consorcio más grande que lo desarrolla, porque es que para una empresa, seas grande o menos grande, el nivel de, digamos, tramitación administrativa de un proyecto de este tipo a veces se desborda, ¿no? Cualquier proyecto cuesta un montón, pero como hablábamos, hay algunas líneas, hay algunas, como es este instrumento PYME, que es verdad que no es que, o sea, no te voy a decir esto lo hace cualquiera en una tarde, ni mucho menos, requiere un trabajo, pero que el hecho de decir, bueno, al final es un proyecto que necesitas resumir en 10, 15 folios de desarrollo de la idea de proyecto, y si esa idea gusta, a partir de ahí ya para redactarla tienes tiempo y tienes apoyo económico para planificarla, es diferente, ¿no? Que es decir, oye, yo me siento yo solo y compito con 300 ideas y he dedicado 3 meses de trabajo y financian una de cada 50. ¿Me merece la pena hacerlo? Depende, ¿no? Pero necesitamos muchas veces un poco este resumen, la verdad es que nos sitúa. Sí, no, sobre todo como os decía, o sea, está muy bien como herramienta el plan Hope, pero tú necesitas tener, sobre todo, bueno, una agencia de desarrollo local que trabaja en diferentes proyectos con diferentes programas, necesitas tener una cierta previsión de saber qué es lo que se va a desarrollar, qué tipo de convocatorias van a salir, qué es lo que te están pidiendo para trabajarlo con un cierto margen de tiempo. Es decir, tú no preparas, como decía el compañero, tú no preparas un proyecto en 2 semanas ni en 3 semanas si quieres un proyecto de esta envergadura o de este tipo. Tú necesitas, necesitas meses de un apoyo técnico y meses de trabajo. I quan és a convocatòria de millor que 2 o 3 mesos i sí. No tens temps. Entonces, No, es veritat, el que passa igual es si necesitas estar ya antes. Normalmente para convocatorias, por ejemplo, convocatorias anuales, que es una cosa relativamente habitual, como pasa con el tema del deporte, normalmente lo que te suele decir la propia Comisión Europea es, una vez que hemos cerrado la convocatoria, es decir, que te quedan 11 meses, es cuando empieza a pensar en tu idea de proyecto. Porque realmente para un proyecto no pequeño, para un proyecto de cierta envergadura, trabajarlo 9 meses, 8 meses, 9 meses, para que tenga un recorrido es lo adecuado. Y para proyectos un poquito más pequeños, 3 meses, 4 meses... Depende de la cantidad de socios que tengas que buscar, de si tienes una red de socios ja montada o no. Com recordava al principi, tant la gravació de la conferència com la presentació que ha gastat Gemma la tindreu a la vostra disposició als mitjans telemàtics de l'Ajuntament, tant en Facebook com en YouTube, i qualsevol dubte, entreu, en la presentació estan els enllaços per a poder entrar als jocs que ha comentat Gemma, i qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb l'Ajuntament i des de la regidoria de projecció del municipi i de noves tecnologies se vos facilitarà qualsevol pregunta que vulgueu dir. Moltes gràcies altra vegada, gràcies per l'assistència, i és la primera de moltes més, perquè això és només l'inici, falten, quan estiguen les convocatòries, que és el que ens interessa, doncs en farem més d'aquest tipus. Moltes gràcies.